Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Nosotros somos Luis Enrique Y René, y hoy vamos a presentarles un estudio de caso sobre la turbina Kaplan. bueno, a continuación vamos a empezar a hablar acerca de la turbina Kaplan y como ya se mencionó, pues un estudio de caso, en este caso la hidroeléctrica Chilapan. Este es un proyecto que realizamos para la materia de hidroenergía y bueno, comenzamos. La presentación se va a dividir en los siguientes puntos principalmente. Vamos a hablar de unos antecedentes para hablar del desarrollo histórico, algunos principios de funcionamiento, innovaciones y qué tan desarrollado se encuentra, bueno, qué tan implementada está la turbina Kaplan en el territorio nacional. Vamos a proceder con el objetivo y la justificación del proyecto. Posteriormente vamos a proceder a la metodología de cálculo, que es el diseño de la turbina que nosotros proponemos implementar y la cantidad de energía que es capaz de producir. Y concluiremos con algunas reflexiones finales. Antecedentes. Pues bueno, alguno de los antecedentes de la turbina Kaplan es que fue inventada por el ingeniero austriaco Victor Kaplan. Él fungía como investigador en el Instituto de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Alemana en Brno. Fue en 1912 que obtuvo la primera patente sobre lo que sería conocido como su turbina Kaplan. Esta era ideada para grandes caudales, unificando dos propuestas ya existentes para la época en el estado de arte de las turbinas, que era el de tener paletas ajustables y al mismo tiempo también tener compuertas de flujo de entrada al sistema ajustables. Y bueno, en orden para entender el funcionamiento de esta turbina, primero es necesario mencionar que una turbina hidráulica se compone principalmente de una serie de álabes fijos y de álabes móviles. Y bajo esta definición podemos decir que las partes en general de las turbomáquinas son el distribuidor, el rodete y el difusor. Sin embargo, a continuación les presentamos los componentes esenciales de una turbina Kaplan en particular. Y bueno, comenzamos con la cámara o carcasa, que es la estructura metálica o de hormigón, cuyas dimensiones deben ser apropiadas para servir de recubrimiento para el resto de componentes del sistema. El distribuidor, que es el elemento compuesto por álabes fijos, y bueno, tiene como finalidad dirigir el agua desde la sección de entrada de la máquina hacia los álabes del rodete. Estos álabes, como ya mencionó Luis, pues pueden estar compuestos de álabes regulables para controlar el fluido de trabajo que entra a la turbina. Posteriormente pasamos al rodete o rotor, también conocido como rotor. Es el elemento compuesto por álabes móviles y regulables para controlar la velocidad a la que entra el fluido. Este está anclado al eje para obtener un movimiento rotacional. Posteriormente vamos al eje, que es el elemento principal en la conversión de energía mecánica a eléctrica y se encuentra acoplado a un generador. Finalmente pasamos al difusor o tubo de succión o aspiración, el cual está conectado a la salida de la turbina y es el elemento que convierte la energía cinética del fluido de trabajo en energía de presión y posición para conducir el fluido de trabajo hacia el desfogue. Este puede tener una forma recta o acodada según los requerimientos del sistema. Y bueno, este tipo de turbina es de flujo axial, lo cual implica que el flujo del fluido de trabajo o generalmente agua es paralelo al eje de rotación del sistema. Es una turbina de reacción, lo que significa que se acciona debido a la presión que ejerce el fluido sobre los álabes y no por la velocidad. Y también se considera de admisión total, ya que el fluido de trabajo envuelve todo el perímetro del rotor. Y bueno, otra característica de esta turbina es la doble regulación en los álabes móviles del rodete y en los álabes del distribuidor. Y bueno, también cuenta con otra característica o limitación, dependiendo de cómo se vea, en el que estas turbinas se utilizan para saltos de agua cercanos a 50 metros, que se pueden considerar relativamente pequeños en comparación a otro tipo de turbinas como la Francis y la Pelton. En la figura de abajo vemos una pequeña representación de lo que significa que sea una turbina axial y bueno, su diferencia con el tipo de turbina radial y mixta. El funcionamiento de esta turbina comienza con la entrada de agua a lo que es el distribuidor y este posteriormente redirigirá este fluido hacia los álabes del rodete.
Es importante mencionar que el fluido de trabajo que pasa por los álabes del rotor va disminuyendo la presión a medida que éste se transporta por la superficie de los álabes, y por ello es importante esta doble característica de doble regulación para eficientar la transferencia de energía del sistema. Finalmente, a la salida del rodete, el agua pasa hacia lo que es el difusor o tubo de aspiración, y como ya se mencionó anteriormente, su función es regular el flujo hacia la salida del sistema, o lo que se conoce como desfogue. En la figura se puede observar un poco un esquema general de lo que acabo de mencionar. La cantidad de fluido que entra al distribuidor se controla mediante la compuerta de desagüe, y bueno, eh, esta reserva de agua que se tiene pues es en el depósito o presa. Y entonces, retomando el concepto de que el fluido de trabajo pasa por toda la superficie de los álabes, es importante mencionar que los ángulos con los que este fluido entra y sale del rodete son determinantes en el cálculo de la velocidad de la turbina. Y para el análisis de dichos ángulos es necesario tomar en cuenta lo que se conoce como el triángulo de velocidades, igualmente a la entrada y a la salida. Los componentes de este triángulo de velocidades son el vector de velocidad real, C, bueno, denotado por la letra C o V, el vector de velocidad tangencial, denotado por la letra U, y el vector de velocidad relativa, denotado por la letra W. Cabe destacar que estas componentes de velocidad deben cumplir con la relación que se establece en la parte inferior izquierda. Y bueno, los ángulos alfa y beta, que son estos ángulos de entrada y salida del fluido de trabajo respecto a los álabes del rodete, se forman entre los vectores que componen los triángulos de velocidades. El ángulo alfa se genera entre el vector de velocidad tangencial y el vector de velocidad real, mientras que el ángulo beta se forma entre el vector de velocidad tangencial y el vector de velocidad relativa. Ahora, en el tema de innovaciones, nuestra turbina Kaplan en sí es la evolución de lo que era la turbina Francis en un primer lugar, ya que, bueno, esta existía antes de tiempo, y fueron las mismas limitaciones que tenía la turbina Francis las que dieron lugar a la creación de esta nueva turbina, la turbina Kaplan, ¿no? La turbina Francis trabajaba en condiciones de altas presiones, por lo que requería de altas profundidades, altos saltos de agua para poder instalarla y que fuera y se desarrollara de manera óptima y produciera energía de manera pues cercana a su capacidad instalada. Mientras que la Kaplan, pues bueno, no tiene esta necesidad de trabajar a altas presiones, lo puede hacer, como nos comentaba nuestro compañero René, desde bajas presiones, ¿no? No necesita saltos de agua tan grande, sino entre los 3 y 50 metros trabaja bastante bien una Kaplan, que nos comentaba, es relativamente baja para las alturas a las que trabajan las otras turbinas. Y asimismo, el implementar turbinas Francis no solo representa levemente un mayor reto ingenieril, sino que la misma disponibilidad de sitios de agua con saltos de agua tan altos, bueno, relativamente altos, pues sería más difícil para implementar y sería más difícil para aprovechar la energía, el recurso hidráulico de otros cuerpos de agua que no tengan tantas profundidades. Partes de las innovaciones que traía la turbina Kaplan consigo, pues bueno, como ya nos comentó René, el funcionamiento de la turbina es esta misma entrada tangencial de agua hacia el rodete y la disminución del caudal que llega hacia justo a la entrada del rotor, lo que nos propicia un aumento de presión en el agua, en el cómo entra en nuestro sistema, por lo que podemos aprovechar ríos con cierto caudal, aunque no tengan alta presión, ya que el mismo sistema de la turbina nos aumentará la presión con la que entra el agua. Asimismo, tenemos los álabes ajustables, los que nos permiten ajustar el ángulo de ataque en el que queremos que el recurso hídrico incida sobre nuestra turbina. Y al tener estos dos reguladores, que es la entrada, el distribuidor, lo que permite primeramente la entrada de agua de la presa a la turbina, y luego, en segundo lugar, los álabes, el poder ajustar el ángulo de ataque con el que funcionará, nos da una doble regulación, nos da una mayor flexibilidad para poder
usar esta turbina en diferentes condiciones y ajustarnos no solo a caudales cambiantes o presiones cambiantes, velocidades, flujos de agua cambiantes, sino pues a usarlo en cuerpos de agua con salto de agua mucho menor, profundidades más bajas y que tenga buenos rendimientos y buena utilización. Asimismo, los principales cambios y avances o modificaciones que ha sufrido la turbina Kaplan a la vez de los años ha sido simplemente la implementación de cilindros hidráulicos dentro del casco. De esta forma podemos ajustar el ángulo de ataque de los álabes que son ajustables sin necesidad de detener el funcionamiento de toda la turbina, de todo el sistema. Lo podemos hacer mientras este está funcionando, lo que, pues bueno, evita que tengamos que detener la operación del sistema, nos ahorra tiempo y pues bueno, es más fácil para todo el sistema en general. Y bueno, pasando al análisis de esta turbina en el territorio nacional, pues a través de un análisis nos dimos cuenta de que esta tecnología es de las menos utilizadas alrededor de la República Mexicana, ya que únicamente se utiliza en el sector hidráulico de los estados de Chiapas, Sonora y Nayarit. En la siguiente tabla podemos ver los datos correspondientes a generación de energía, a capacidad instalada, al recurso que utilizan, entre otras especificaciones para las distintas hidroeléctricas. Podemos observar como en Chiapas tenemos la hidroeléctrica Ángel Albino Corzo, que utiliza agua. Tiene un total de 4 unidades con una capacidad instalada de 420 megawatts y una generación anual de energía de 1852.17 gigawatts hora al año, con una altura de salto de 53 metros. Como se observa, pues el doble asterisco indica que más que una generación anual de energía, es la generación anual en el periodo 2010-2013. Y bueno, en el estado de Sonora vemos como tenemos otros dos centrales hidroeléctricas que utilizan esta tecnología, de igual forma con agua como recurso. La de Mocusari únicamente cuenta con una unidad y una capacidad instalada de 9 megawatts, mientras que la de Oviachic cuenta con 2 unidades con una capacidad instalada de 19.2 megawatts. Y bueno, cabe destacar que para la hidroeléctrica de Oviachic, de igual forma la generación anual de energía se representa en la generación en el periodo 2010-2013, mientras que la de Mocusari sí es una generación anual de 34.41 gigawatts hora. En Mocusari se especifica que la turbina Kaplan es de eje vertical y podemos observar cómo, a excepción de la hidroeléctrica Oviachic, la altura de salto ronda los 50 metros de altura. Y bueno, como mencioné, otro estado en el que se utiliza esta tecnología es el estado de Nayarit, y en el año de 2012, Acciona, que es una empresa española, comenzó con el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de San Rafael, la cual actualmente ya está terminada, finalizará la construcción en el año de 2016. Esta de igual forma utiliza agua como recurso y cuenta con 3 unidades de turbinas que componen la capacidad instalada de la planta de 24.3 megawatts. Ahora, el estudio de aplicación que estamos modelando a través de esta idea de la turbina Kaplan. En el estado de Veracruz, en la región de Chilapan, se encuentra lo que sería la central hidroeléctrica Chilapan. Y pues bueno, esta es una central hidráulica que está en operación al día de hoy, funcionando. Se encuentra a 333 metros sobre el nivel del mar. Y lo que nos interesó de esta es que, pues bueno, es una central hidroeléctrica en funcionamiento, no muy grande, con una instalación de 4 turbinas Francis actualmente, pero se encuentra funcionando en un cuerpo de agua que tiene un salto de agua muy bajo, tiene una profundidad de 7.2 metros, por lo que nos sonó raro, ya que, bueno, las turbinas Francis las conocemos que son para profundidades mucho más altas, para altas presiones, y pues bueno, esta no tiene una gran profundidad. Nos pareció una excelente oportunidad para reemplazarlas por un sistema más apropiado que nos pueda dar un funcionamiento más óptimo, que es el de las turbinas Kaplan en este caso. La información de esta central hidroeléctrica la vemos aquí en pantalla. Tiene una generación anual de 119.2 gigawatts horas anual. Tiene el arreglo de 4 turbinas Francis de eje vertical. Entonces ya tenemos algo en común, que son turbinas axiales. Y pues bueno, tiene una capacidad instalada actual de 26 megawatts.
En este caso, el objetivo de nuestro proyecto es proponer una mejora en la eficiencia del sistema de generación de electricidad de la central hidroeléctrica Chilapan a través de la sustitución del arreglo de 4 turbinas Francis por otro de 4 turbinas Kaplan de eje vertical. Nuevamente, para este objetivo que nos planteamos, tomamos en cuenta la altura de salto de la central hidroeléctrica de Chilapan y, bueno, posteriormente procederemos a la metodología de cálculo donde nos daremos cuenta si es o no una buena idea. Entonces, la justificación para este proyecto, pues se basa principalmente en la constante de que los proyectos hídricos, hidroeléctricos de México, pues tienen esta tendencia de usar turbinas de acción clásicas, a lo mejor un poco más antiguas, cuyas especificaciones de operación pues son para proyectos más grandes, ¿no? Megaproyectos, que no necesariamente tienen en cuenta las especificaciones de los lugares donde se está implementando, como en este caso, que las turbinas Francis son de uso pues mayor, con una mayor capacidad instalada para las que se tienen y puede resultar no tan óptimo como usar una turbina más actual, como es la Kaplan, más específica para las necesidades del caso en el lugar donde se está implementando y aprovechando así también todo el potencial energético que hay en diversos lugares, aunque no sea masivo, aunque no sean megaproyectos. Ya habiendo revisado un poco los antecedentes de lo que es la turbina Kaplan, y ya entendemos un poco cómo funciona, cuáles son sus partes y cuál es su rol dentro de una central hidroeléctrica, vamos ahora a la metodología de cálculo. Ya también planteamos una propuesta de sustitución de un arreglo de turbinas y para ello también será necesario calcular la potencia que nosotros propondríamos instalar. Y bueno, entrando a ello, empezamos con una descripción de los movimientos y del sistema de la central donde se contempla la turbina. En este caso, la central hidroeléctrica de Chilapan es de tipo embalse o a pie de presa. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuenta con un dique transversal que le permite almacenar agua y poder generar energía eléctrica de manera constante. Utiliza un arreglo de 4 turbinas Francis de eje vertical, las cuales representan los 26 megawatts de capacidad instalada. Y bueno, un poco entrando a la descripción de los movimientos, esta central cuenta con una toma de agua que conduce el fluido de trabajo hacia el embalse, desde el embalse hacia las turbinas. Y por otra parte, también cuenta con lo que se conoce como aliviaderos, que son una serie de compuertas y válvulas de control que permiten el paso del agua o del fluido de trabajo desde el embalse hasta la cuenca, hasta el cauce del río, para evitar problemas de desbordamiento. Posteriormente, hablando de la central, se cuenta con una sala de turbinas o un cuarto de máquinas en donde se encuentran los sistemas de generación de energía como el conjunto turbina generador, así como inversores y otros elementos de funcionamiento. La energía que se produce en esta sección pasa a un transformador con el objetivo de aumentar la tensión en el circuito de corriente alterna y disminuir las pérdidas en su distribución. Esta distribución cabe mencionar que se realiza por medio de líneas de alta tensión hasta los puntos de consumo. Ahora, nuestro análisis de criterio para el seleccionamiento de zona. ¿De dónde íbamos a aplicar nuestro estudio caso? Estas son las razones, los criterios que usamos para escogerla. En el caso, escogimos, como ya dijimos, la central hidroeléctrica Chilapan. ¿Qué buscamos primero? Era un estudio de caso en el que buscamos implementar una turbina Kaplan en una central ya construida, en una central ya en operación, por lo que primero buscamos centrales hidroeléctricas, pues que están en funcionamiento hoy en día. Asimismo, como ya lo especificamos debido al funcionamiento de las turbinas Kaplan, pues que tuvieran alturas menores a 50 metros. Si tenían un salto de agua mayor a este, pues no las tomamos en cuenta. Y después nos tratamos de fijar que tuviera una población cercana a la central que se pudiera ver beneficiada y al mismo tiempo que no fuera una población o una ciudad ya muy grande, muy masiva, donde realmente no había necesidad de mayor crecimiento, sino poblaciones que tuvieran ese potencial para desarrollarse más, pero de verdad desarrollarse y no simplemente crear sobrepoblación.
Y asimismo nos fijamos que por un Estado que apoyara las energías renovables, que tuviera esas intenciones y esa pues, capacidad de hacer esta inversión, asimismo como que propiciara, ¿no?, todo el marco jurídico y todas las normas alrededor del Estado energético, pues que lo propiciara. Y asimismo que de verdad tuviera un impacto positivo, en este caso, en el de la región de Chilapan. En Veracruz, en general, existe un rezago energético hacia ciertas comunidades indígenas, por lo que de verdad hay un punto que aprovecharía bastante la incrementación de energía eléctrica en esta región. Ahora, ya definidas nuestros motivos por los cuales decidimos centrarnos en esta central eléctrica y habiendo definido cuál es el funcionamiento general dentro de la misma, pasamos a la metodología de cálculo de las turbinas. En este caso, para calcular la potencia que podríamos generar con el arreglo de turbinas Kaplan, primero necesitamos calcular el caudal utilizado en la central hidroeléctrica que actualmente se utiliza para hacer funcionar el arreglo de turbinas Francis. Sin embargo, bueno, por la información disponible sobre la central y algunas otras limitaciones, pues se calculó el caudal a través de la ecuación de potencia media primero, que involucra la generación de energía anual y el número de horas que trabajan las turbinas en un año. En este caso, para la central hidroeléctrica, consideramos que las turbinas trabajan un total de 14 horas al día, lo que representa las 5.110 horas anuales. Y como se mencionó anteriormente, la generación anual pues era de 119.24 gigawatts hora al año, lo que nos resultó en una potencia media de 23.33 megawatts. Con el resultado obtenido se hizo una relación entre la potencia media y la capacidad instalada, que era un dato que sí bueno, más bien que sí se presentaba en las características de la central, y se determinó con esto la eficiencia de las turbinas Francis. Tenemos que el resultado fue que estas trabajan a un 89.73%, y con este valor ya se procedió a obtener el cálculo del caudal utilizando la última ecuación y tomando en cuenta la altura neta de la central, que era de 7.2 metros, el peso específico del agua y la eficiencia calculada de las turbinas Francis. Entonces, como segundo paso, y como se mencionó anteriormente, es necesario definir el triángulo de velocidades para calcular la velocidad de la turbina. En este caso, utilizando las siguientes ecuaciones, se calcularon los componentes de velocidad real y de velocidad tangencial para finalmente poder determinar las eficiencias de las turbinas Kaplan propuestas. Para calcular la componente de velocidad real, se utilizó la primera ecuación en la que se toma en cuenta la altura neta, la gravedad y un coeficiente de proporcionalidad de 0.4, que es fijo para este tipo de turbinas Kaplan y se refiere a la obstrucción que se tiene por culpa del espacio que ocupan los álabes del rodete. Y bueno, resulta que el componente de velocidad real tiene un valor de 9.2 metros sobre segundo. En este caso, como las turbinas Kaplan de flujo axial cuentan con la característica de que la velocidad tangencial de entrada es igual a la velocidad tangencial de salida, a lo largo del proyecto se manejará únicamente el concepto de velocidad tangencial y bueno, esta característica se ve reflejada en la segunda ecuación, en la que U1, que es la componente de velocidad tangencial de entrada, es igual a la de salida, y por ello nada más vamos a englobarlas en una sola variable. Ahora, para calcular el valor óptimo de la velocidad tangencial, es necesario primero determinar un coeficiente de velocidad tangencial, o KU en este caso, el cual se calculó por medio de la ecuación que se muestra en la diapositiva y toma en cuenta los valores de los ángulos mencionados anteriormente, también alfa y beta, de entrada. Posteriormente vamos a definir por qué estos valores de alfa 1 y beta 1, ya que mientras vamos a continuar con el cálculo de las componentes de velocidad.
Utilizando este coeficiente de velocidad tangencial, se procedió a la tercera ecuación, que es para la componente de velocidad tangencial, y resulta de 8.43 metros sobre segundo. En este caso solo se agregan o solo se consideran las variables de gravedad y de altura neta. Debido a las limitaciones impuestas por las velocidades y los ángulos característicos, se tiene que la velocidad real de salida cumple con la última ecuación, que es la velocidad real de salida va a ser igual a la velocidad real de salida meridional, que va a ser igual a la velocidad de entrada real meridional, que va a ser igual a la velocidad de entrada, al componente de velocidad de entrada por el seno del ángulo alfa 1. En este caso, habíamos calculado la componente de velocidad real, que nos había resultado en 9.2 metros sobre segundo, y definimos el ángulo alfa 1 como 30 grados. Entonces, la componente de velocidad real a la salida resulta de 4.6 metros sobre segundo. Habiendo definido el triángulo de velocidades, podemos calcular la altura teórica de Euler, la cual permite estimar el cambio energético entre el fluido y el rodete, así como definir una altura ideal máxima aportada o recuperada por una máquina hidráulica. Para realizar este cálculo se consideró los valores de alfa 1 y componentes de velocidad tangencial y real de entrada, así como componente de velocidad real de salida y el ángulo alfa 2. El ángulo alfa 2 se considera igual a 90 grados debido a que el escurrimiento en el borde de salida del álave es paralelo al eje de la turbina y ocasiona que C1 y U1 formen un ángulo recto. Sustituyendo valores, resulta que la altura teórica de Euler en este caso es de 6.85 metros y a partir de este valor procedemos a calcular la eficiencia de las turbinas Kaplan. Para la eficiencia de las turbinas Kaplan, la eficiencia manométrica se define como la altura teórica de Euler entre la altura neta, que son valores que ya tenemos, en este caso sería 6.85 metros entre 7.2 y resulta en una eficiencia de 0.95. Ahora, la eficiencia hidráulica, que se define como la eficiencia manométrica por la eficiencia volumétrica, que en este caso se considera de 1, nos damos cuenta de que la eficiencia hidráulica va a ser igual a la eficiencia manométrica, en este caso con un valor de 0.95. A partir de la eficiencia hidráulica es posible determinar la eficiencia total al multiplicarse por la eficiencia mecánica, que cuenta con un valor de 0.98, y al multiplicarse por la eficiencia hidráulica de 0.95, resulta que la eficiencia total de las turbinas Kaplan propuestas sería de 0.93. Esta eficiencia de turbinas Kaplan nos permite calcular la potencia útil del sistema, considerando primero únicamente una turbina Kaplan y utilizando la ecuación que se muestra en la presentación, que considera el caudal, la altura neta, la eficiencia de la turbina Kaplan y el peso específico. Realizando la sustitución de valores, nos resulta que la potencia de una turbina Kaplan implementada en esta situación y con el caudal determinado a partir de los datos de las características de la central hidroeléctrica de Chilapán, tendríamos un total de 6.74 megawatts. Sin embargo, la propuesta era de un arreglo de 4 turbinas Kaplan, por lo que la potencia propuesta sería este 6.74 multiplicado por 4, que nos resulta en un total de 27 megawatts. Ahora, acorde al resultado, se observa que la potencia propuesta al implementar las turbinas Kaplan es mayor a la instalada por una diferencia de alrededor de 2 megawatts. Y bueno, cabe destacar que los valores de alfa 1 y beta 1 fueron seleccionados de manera que se cumpliera que la altura teórica de Euler fuera menor que la altura neta y así evitar resultados incoherentes en las eficiencias calculadas para las turbinas Kaplan, específicamente en la eficiencia manométrica. Ya conociendo la potencia instalada, la capacidad de generación que nos pueden otorgar estas turbinas Kaplan, viendo que es viable y que sí obtenemos un beneficio, vamos al seleccionamiento de materiales. Las turbinas Kaplan usualmente pueden ser de dos materiales, PVC o de acero. Claro que las turbinas Kaplan de PVC son para turbinas más pequeñas, para sistemas menos vitales,
pero en este caso, pues bueno, se habla de la generación eléctrica para los poblados cercanos y pues bueno, es una importante estación para la generación eléctrica en general del país. El acero inoxidable, en específico, es acero inoxidable martensítico, el que se usa para este tipo de turbinas, para este tipo de trabajos. Lo peculiar de este y lo que lo hace pues interesante es que tiene una alta resistencia a la tracción, como esperamos del acero en general, pero tiene una baja densidad, a diferencia de otros materiales, lo que permite que tengan una ligereza las a la vez y aprovechar mucho mayor el recurso hídrico y convertirlo a energía mecánica. Asimismo, lo que más nos interesa en los materiales para una turbina hidráulica es la resistencia a la corrosión. Estas todo el tiempo van a estar en contacto con el agua, por lo que no queremos que con el tiempo se dañen ni que tenga cabida a que haya problemas de cavitación. Por esto mismo, todas las partes principales de las que van a estar compuestas de acero inoxidable martensítico, como puede ser el distribuidor, el rodete y las álabes principalmente, llevan un pulido con acabado denominado N7, que es justamente para evitar esto de las cavitaciones. Y bueno, todo el acero inoxidable martensítico que se usará para la fabricación va regido por los estándares de la norma ASTM A743 CA6NM 2012. Y pues bueno, todas estas especificaciones en cuanto a la norma y más especificaciones en cuanto a cada parte de la turbina son sacadas y se pueden encontrar en las especificaciones de la CFE que vienen descritas aquí abajo, CFE W830009. Finalmente llegamos a la parte de las conclusiones en las que vamos a tratar de resumir un poco las ideas que hemos estado arrojando y que queremos transmitir con este proyecto. En este caso, pues comenzar con que es un reemplazo oportuno de 4 turbinas Francis por 4 turbinas Kaplan. Ya se demostró con la metodología de cálculo que se obtiene un beneficio energético al realizar este reemplazo, específicamente en un aumento de 2 megawatts en la capacidad instalada. 2 megawatts puede parecer insignificante, pero la realidad es que para este tipo de sistemas 2 megawatts representa una gran cantidad de energía y representa un impacto directo en la eficiencia total de la central hidroeléctrica. Así es. Con este aumento de energía que nos comenta René, pues va a ser posible combatir el problema de escasez en el servicio eléctrico que sufren algunas comunidades indígenas en esta región. Entonces, pues bueno, este va a ser como el beneficio directo e inmediato que vamos a obtener, o bueno, que la población de Veracruz va a beneficiarse de este proyecto y de esta implementación, ¿no? De turbinas Kaplan. Y todo esto, pues, sin afectar el suministro de energía actual, ¿no? No vamos a tener que sacrificar ninguna cantidad de energía para poder ahora llegar a más partes y a todas esas comunidades a lo mejor rezagadas eléctricamente. Y pues representa la diversificación del abanico de recursos energéticos disponibles en nuestro país. Es claro que va existiendo una demanda la cual cada vez va aumentando, pero es igual de importante el cómo resolvemos esta demanda, por lo que trataremos siempre de propiciar recursos energéticos que sean sustentables, ¿no? Que entren en armonía con el ambiente y pues bueno, que cada vez sean menos contaminantes y menos intrusivos. Y para concluir, algunas oportunidades de mejora que podrían presentarse para el proyecto sería no nada más la implementación de turbinas Kaplan en una central hidroeléctrica, sino que ya vimos que este tipo de turbinas o esta tecnología se puede adaptar muy bien a distintos caudales y es ideal para la generación de electricidad a nivel micro. Y otra opción que podría ser más enfocada a las energías renovables sería la implementación de un sistema secundario de producción de hidrógeno. Pues bueno, este ha sido el fin de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Esperemos la hayan entendido y les haya parecido interesante. Y esperemos también haberlos convencido de que es una idea viable y es un proyecto que ayudaría a todas las comunidades que están alrededor de la central hidroeléctrica Chilapa. Hasta luego. Adiós.